Vamos a orar un momento y vamos a rogar al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que nos estás entregando. Oramos para que tú puedas obrar, oramos para que tú puedas guiar, oramos para que nos puedas hablar al corazón y nos puedas permitir, Santo Señor, llevar a cabo tu voluntad en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Dios, y permítanos conocer tu verdad tal como tú nos la enseñas a través de las Escrituras. Quiero rogarte, Padre bueno, para que nuestros corazones estén listos y propensos para poder no solo entender, sino también obedecer. Sea tu bendición sobre esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con una de las grandes tensiones que se producen en el corazón de las personas. Esto es ver para creer. Cuando hablamos de ver para creer, normalmente estamos apuntando a algo que tiene que ser muy crucial en nuestras vidas. La fe que Dios pone en nuestros corazones. La fe que Dios pone para nuestra salvación nos permite llegar a conocer a Jesucristo, nos permite intelectualmente entender nuestros pecados, saber claramente que tenemos ciertos problemas con Dios, que el pecado nos aparta, pero la fe también nos ayuda a vivir cada día, al igual que la gracia, nos ayuda a vivir el día a día e ir conociendo al Señor y constatando de sus verdades y constatando de su presencia entre nosotros. El tema que trata hoy día específicamente, no estamos hablando de la generosidad. Como hablamos la semana pasada, la generosidad es algo imperativo, es un mandato. Así como Dios nos enseña y nos dice imperativamente, id y haced discípulos, Dios también nos dice de forma imperativa, id y haced discípulos, Dios también nos dice, sed santos porque yo soy santo. Estas órdenes de alguna u otra forma tratamos de obedecerla, tratamos de llevarlo en nuestras vidas, evangelizar, plantar una iglesia, mirar oportunidades. Lo obedecemos porque es una orden del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. De la misma manera está escrito en manera imperativa. Dios no nos da una opción para vivir como nos dé la gana. Nos dice que debemos apartarnos del pecado y ajustar nuestra vida, nuestra conducta, nuestras relaciones de la manera tal como Él es. No es una santidad cultural de acuerdo a cómo se comporta mi líder, de acuerdo a cómo se comporta mi pastor, sino de acuerdo a cómo Dios nos enseña que es. Soy santo, ustedes también sean santos. Y otra manera imperativa tiene que ver con la generosidad. La generosidad, Dios nos enseña, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán sobre vuestro regazo. Porque con la medida que tú mides también te van a volver a medir. También está hecho de manera imperativa. No es una opción que si yo deseo, si yo quiero, si lo siento, no lo siento, para poder ser generoso. Dios me ordena a que yo pueda ser generoso. Pero lo que vemos en este principio del día de hoy trata algo que muchas veces ha puesto tensión en el corazón de las personas. Ha llegado a causar de alguna u otra manera interrogantes, preguntas, sobre todo aquella persona que dice, si gano poco, ¿cómo yo voy a poder separar para Dios un porcentaje? O otra persona puede decir, pero si lo que yo gano no me alcanza, ¿cómo yo podría estar pensando? Hay que estar loco para poder separar si ya lo que yo ya tengo no me alcanza. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Separar para el Dios el diezmo en cuanto a lo que Él me pide. O si me quedo sin nada a lo largo de la semana, ¿qué va a pasar? Si lo que tengo y lo que me sobra es para el pan de la semana, ¿cómo yo voy a separar esto? Sería irresponsable de no sostener a mis hijos, de no sostener a mi esposa, de no sostener a mi hogar. O hay personas que han sido dañadas de alguna u otra manera. Hemos visto tanto en televisión, escuchado tanto en las noticias, personas lucrando, personas estafando, usando esto como una de las cosas para enriquecerse. La Biblia nos enseña que existen estas personas, que no debe ser una novedad para nosotros, porque estas personas tienen un objetivo. No solo a veces el dinero, sino también ellos están lucrando, ellos están estafando y están haciendo mercancía de las ovejas. Pero Dios nos enseña que debemos aprender a diezmar, a separar lo que Dios nos da. De todo lo que Dios nos da, separar un porcentaje, la 10ª parte, para poder entregarlo a Él. Le voy a dar las razones de por qué esto se hace. No le voy a dar las razones de por qué tal vez usted recibe una maldición o no. No, esto no es para la iglesia.
Para el pueblo judío Dios sí les decía, si tú tomas mi diezmo va a venir maldición sobre ti, va a venir sequía. La iglesia definitivamente no está bajo ninguna maldición. Nada nos puede separar del amor del Señor. Estamos en el Señor, Dios ha pagado nuestras deudas, Dios ha pagado nuestras ofensas, pasado, presente y aún futuro. Pero Dios no nos va a maldecir, lo que sí puede es corregirnos. Lo que sí puede es corregir algunos aspectos de nuestra vida que no estamos comprendiendo claramente en cuanto a esto. Y sabe, todos necesitamos aprender de alguna manera u otra, aprender a diezmar. Yo tuve que aprender a diezmar. Yo siempre me consideré una persona muy generosa en el mundo. Yo siempre pensé que yo vivía de una manera generosa. Pero cuando yo fui confrontado con el diezmo y tuve que aprender a hacerlo dentro de lo que era mi iglesia, donde yo crecí, fui formado y fui enviado a este lugar, me di cuenta que no tenía nada de generoso. Lo que tenía yo era algo de convenido, no de generoso. Y tuve que aprender, yo de una u otra manera, aprender a diezmar. Recuerdo claramente que cuando yo me convertí al Señor, yo había perdido todo en la vida. Yo había perdido muchas cosas, lo había destruido con mis propias manos. Negocio, yo tenía un negocio, tenía clientes, tenía un mercado. Todo eso lo perdí. Cuando llegué a Cristo no tenía nada ni para vivir. Un polo, un jean y una zapatilla era lo único que tenía en la vida cristiana. Y Dios poco a poco fue sanando mi corazón, fue sanando mis heridas, fue limpiando. Y una de las cosas que empezó a hacer Dios conmigo es devolverme los clientes. Empezó a devolverme los clientes, empezó a salirme los trabajos y yo empecé una vez más a poder tener el dinero que antes yo tenía y que me había echado a perder. Y empecé a tener esto, pero ahora que yo tenía que aprender a diezmar y yo no hacía eso. Yo agarraba de ese diezmo y se lo entregaba a cualquier persona y decía que era generoso. Yo atendía la necesidad de un pobre o atendía la necesidad de alguien con un dinero que no me pertenecía. Porque una ofrenda puede ser una ofrenda, pero el diezmo y el diezmo definitivamente no es algo que es nuestro. La Biblia nos enseña que el diezmo es de Jehová. Y aquí es donde yo pensaba que también era generoso, hasta que tuve que entender claramente que Dios me enseñaba a ser obediente, ya no generoso, sino que también ser obediente. Estas razones las vamos a ver en unos instantes. Pero sabe, algo más, pasó un tiempo y Dios ahora me empezó a llamar a vivir a tiempo completo para Él. Para mí fue un cisma, porque esto definitivamente me llamaba un poco la atención y me generaba un poco de temor en mi corazón. Tengo un amigo que está en este momento como misionero en Oxapampa y recuerdo claramente estar escuchando ahí a un pastor que invitaron a predicar ese día y estábamos parados ahí escuchando la prédica y el pastor todo era quejas en cuanto a su situación, en cuanto a su comida, en cuanto a su ropa, en cuanto a su salud, en cuanto a muchas cosas. Y este amigo misionero en Oxapampa dijo, me da cólera este hombre, me dijo. ¿Te das cuenta cómo lo presenta a Dios? Presenta a Dios en su vida como si fuera ajeno. Presenta a Dios en su vida como si Dios lo torturara. Todo en su vida es así, me dijo. Y yo empecé a escuchar de verdad, a prestar un poco la atención y era cierto. Tenía una actitud para con Dios que definitivamente no estaba apreciando lo que Dios hacía en su vida. Y él concluyó de una manera, o este hombre verdaderamente está caminando mal, de tal manera que no ve la mano de Dios, o nos está manipulando. Y se está haciendo el pobrecito para que le demos dinero. Nunca supimos eso. Pero recuerdo claramente que eso me dejó pensando porque me daba temor. Yo en silencio en mi corazón, Dios me estaba llamando a vivir a tiempo completo para Él. Todavía no se lo contaba a nadie, ni a mis padres, ni a nadie. Y yo empezaba a sentir esto en mi corazón y decía, si yo me voy a vivir con el Señor, a vivir del Evangelio, a vivir de esta manera, ¿qué me va a pasar? Voy a ser de repente como este hombre. Y si me caso, ¿cómo van a comer mis hijos? Y si tengo hijos, voy a tener que tener uno, porque si no, no voy a poderle mantener. Definitivamente no estaba conociendo a Dios. Estaba empezando a aprender de Dios. Y los testimonios de esta manera definitivamente a mí me estaban dando temor. Dios me llamó, pasó un año, Dios me llamó ahora al ministerio y ahora Dios me empezaba a llamar a tiempo completo de tal manera que iba a estar metido en la iglesia, sin recibir ni siquiera un sol, pero metido en la iglesia y iba a estar estudiando. Y yo, ¿cómo voy a estudiar? Y Dios ahí empezó a enseñarme. La persona que muchas veces se oponía y no creía empezó a ayudarme en mis estudios y empezó a pagarme mis estudios y yo empecé a recibir un pequeño monto que no era mucho y que me ayudaba solo para mis estudios,
para mi pasaje y no podía ni comprarme ropa y no podía ni siquiera comprarme libros. Solamente me alcanzaba para esto. Y empecé a estudiar y de ahí yo tenía que aprender a diezmar. Y mi pastor, recuerdo una vez que siempre se me ha quedado en la mente esta frase que me dijo: Raúl, tienes que aprender a diezmar. Así como lo hiciste cuando tenías mucho, tienes que aprender a diezmar cuando no tienes nada. Y aunque tienes, me dijo. Y pastor, ¿y si me quedo sin pasaje? ¿Sabes qué, Raúl? Me dijo, no se trata de cantidad, se trata de fidelidad. Aprendí este principio muy interesante, porque me dijo, hay personas que son incapaces de agarrar 20 céntimos y meterlo en un sobre, no porque no tengan, sino porque esto es orgullo, me dijo. ¿Cómo voy a dar tan poco? ¿Qué van a pensar que voy a dar 20 céntimos? Y tuve que entender claramente que no se trataba de cantidad, sino se trataba de lo que Dios me estaba dando. Yo iba a aprender a ser fiel en lo poco. Poco a poco empecé a crecer y Dios poco a poco empezó a hacerme más responsable de mayores posesiones. Dios poco a poco fue honrando y Dios poco a poco fue trayéndome más de lo necesario. Aprendí la generosidad, aprendí a ser fiel en los diezmos y las ofrendas y Dios empezó a repercutir en mi vida. Definitivamente he podido ver cómo Dios, de lo que me llamó a vivir para Él con un jean, un polo y unas zapatillas, Dios empezó a entregarme, a administrar algunas cosas que no son mías, que son del Señor, y me las empezó a dar poco a poco en mi mano. Y una de las mejores cosas que me dio fue una esposa. Hay muchos hombres y mujeres solterones que Dios no les puede poner en su mano a una mujer, ni les puede poner a un varón. De verdad, son egoístas. Les falta fe. ¿Y cómo cree que Dios le va a poner para que cuide a una dama? ¿O cómo Dios le va a poner a una mujer? No digo que esto puede pasar en todos, ojo, no estoy generalizando, pero esta es una de las grandes verdades que hablan de nuestro corazón, El estado en cómo se encuentra nuestro corazón va a dictar la manera en cómo usamos nuestras finanzas. Y Dios definitivamente va a tratar de honrarse a través de ello. ¿Sabe? Genera tensión, sobre todo si estoy endeudado, sobre todo si el dinero ya está presupuestado, sobre todo si yo todavía tengo que pagar algunos, la luz, el agua y aún todavía no ha llegado. Genera tensión, sobre todo a veces si mi trabajo es esporádico, si mi trabajo es eventual, si no depende de un sueldo fijo, genera tensión. Dar el diezmo y separar el diezmo para el Señor genera tensión. Esta es una de las verdades que mi esposa continuamente trata de enseñarle a mis hijos. Si usted revisa los sobres de mis hijos, va a darse cuenta que hay 40 céntimos, 60 céntimos, 70 céntimos. Yo le digo al pastor de los jóvenes acá, enséñale a los jóvenes, porque si no aprenden desde jóvenes, ¿cuándo lo aprenderán? Cuando su mente ya está determinada en la manera en cómo se debe vivir, no lo van a aprender. Enséñales que de su pequeña propina, de 1 sol o 2 soles, separen sus 20 céntimos y entreguen. De sus niños, enséñenles, porque sabe que, hermano mío, Dios no está interesado en tu plata. Dios está interesado en tu lealtad, en que tú le adores a Él y no al dinero. Y si tú no le aprendes, si tú no le enseñas a tus hijos, tú más bien les estás haciendo un mal para cuando ellos sean grandes. Van a vivir con limitaciones, van a vivir pensando que todo se gira en torno a ellos. Van a vivir pensando que Dios tiene que darles y darles y darles, y cuando no les da se quejan. Enséñeles, hermano, porque no se trata de cantidad, se trata de fidelidad. Y usted mismo, si aún todavía no ha intentado, no ha aprendido a diezmar, empiece con lo poco, con lo que Dios le da. Pruébeme, dice Dios, pruébame y vas a ver mi mano, vas a ver lo que yo voy a hacer. Pero Dios nos llama a probar. Al contrario, cuando esto no es una gran verdad en nuestras vidas, tarde o temprano trae cierta tensión, porque el dinero está ahí, pero como que si se fuera, como que no alcanza, como que se hace agua, como que ya tengo este dinerito que estoy ahorrando y pum, se me logró lo otro, tengo que reparar, o ya tengo que comprar acá, y el dinero como que no alcanza. Esta es una gran verdad. Hay personas que difaman el diezmo como si fuese esto para el pastor o como si fuese esto para un líder. No es así. Más adelante le voy a enseñar esto. Pero los diezmos no vienen desde la cultura judía.
los diezmos vienen desde otras culturas que rodeaban a la judía, la babilónica, la egipcia. Cuando usted mira el trabajo que hace José, cuando está sido puesto como cabeza, él pide diezmos de los graneros para que todo el pueblo le traiga, para que más adelante ellos pudiesen de alguna manera sustentarse cuando hubieran momentos malos. Usted averigüe un poco de las otras culturas aledañas, diezmaban. Cuando usted mira y trata de buscar el diezmo y la ofrenda, esto no se partía de los judíos. Hay gente que escribe, que habla, que forma videos en YouTube, pero que no tiene mucha Biblia en la cabeza. A veces rebota lo que le está diciendo. Y ahí vamos nosotros, escuchamos eso y decimos, es verdad. Pero no es mucha de esto verdad. Mucho de esto tiene que ver con habladurías que no están sustentadas en las Escrituras. Cuando usted mira hacia atrás se va a dar cuenta que esto está desde Abel, los hijos de Adán y de Eva. Abel trajo de lo más gordo, de lo primero al Señor y se lo ofreció. Caín trajo de lo que pudo, como se lo habían mostrado nada más y probablemente hasta de mala gana. En su corazón había mal, en el corazón de Abel había fe, como dice en Hebreos capítulo 11, que hasta ahora habla lo que Abel hizo en ese momento. Cuando usted mira a Noé se va a dar cuenta que celebra, agradece, dedica sus ofrendas al Señor después de salir del diluvio. Cuando usted mira a Abraham, padre de los judíos, se va a dar cuenta que después de retornar de una guerra y vencer a 4 reyes, saca de los diezmos, de todo lo que había ganado, de lo que había quitado a sus enemigos, se lo ofrece al rey de Salem, que sale a su encuentro. Y el rey de Salem es la figura de Jesucristo. Se lo ofrece a él en el Antiguo Testamento. Y usted va a darse cuenta que Jacob hace lo mismo. Y luego cuando llegan los judíos, cuando salen de Israel, Dios instituye una gran verdad aquí para sostener todo este proyecto. Es por eso que a esto nosotros le podemos llamar el proyecto de Dios. Dios llamó a este pueblo de Israel, de Egipto, cuando estaban en esclavitud, cuando estaban pasándola mal, y Dios los sacó hacia el desierto y los sustentó. Y una vez que estuvo allí, Dios les dio algunas instrucciones muy claras. Él les dijo, cuando primero los llamó a ellos, les dijo: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, les dijo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el proyecto de Dios. Dios escogió a los judíos para que sean sus sacerdotes, para que sean un pueblo apartado, para que ellos llevasen su nombre a las naciones. Pero nosotros vamos a ver que este pueblo, al lugar de seguir las instrucciones de Dios, se encerró en sí mismo. Dejó a las naciones que le rodeaban como fuera. Los dejó afuera y se quedó con el tesoro y se quedó con todo lo que Dios era para ellos y empezó a tratar a los que estaban fuera de su nacionalidad judía como si fueran perros. Su corazón les falló. Y nosotros vamos a ver que les siguió fallando aún cuando Jesús estuvo frente a ellos y Jesús se presentó a ellos. Ellos finalmente ahí frente a Pilatos pidieron que más bien lo crucificaran. Terminaron fracasando como pueblo elegido de Dios para anunciar de Dios todo lo que Él era. Y sabe, hermano mío, esta es una gran verdad. A ellos Dios, para sostener su proyecto, ojo, dedicó el diezmo. Por eso dice en Levítico 27:30, no vamos a ver muchos versículos, solo los necesarios. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esta era la manera en cómo Dios sostenía su proyecto en los tiempos de Moisés. Los levitas era la parte de la tribu de Leví que se encargaban netamente de ser los sacerdotes para guiar la adoración del pueblo. No habían otros, solamente tomados del pueblo de Leví. Ellos dirigían netamente la adoración al Señor. Ahí habían los cargadores de agua, ahí habían los leñadores, ahí habían los que mataban los corderos, los que los quemaban, ahí habían los que hacían el fuego, los que mantenían el fuego. Ellos se ocupaban de todo esto, ellos instruían al pueblo de Dios en las leyes del Señor. Este diezmo era como un impuesto para ellos, para sostener el proyecto de Dios. Es así como debemos llamar el diezmo en el Antiguo Testamento. Era un impuesto, era obligatorio, era un impuesto como lo que nosotros podemos ver en España. En España el IVA
es 16%, en México es un 16%, en Guatemala el impuesto es 5%, en Argentina el impuesto es 21%. En Estados Unidos hay el impuesto desde el 10% hasta el 39%. En Perú es el 18% y en otros países tienen un porcentaje. Este era un impuesto porque era una nación teocrática. ¿Qué me refiero con esto? Que todo giraba en torno a Dios. No tenían un presidente, no tenían congresistas, todo giraba en torno a Dios. Por eso es que para sostener el proyecto de Dios necesitaban del diezmo. Y ahora el diezmo, como nosotros le conocemos en los judíos, no era así. Uno de los primeros diezmos que ellos daban de manera regular era de todo lo que Dios les había entregado, lo ponían y lo traían hacia el altar, lo traían hacia los sacerdotes. Luego tenían otro diezmo que era el diezmo de las festividades. Esto tenía que verse con trigo, con cereal, con carnes, y se usaba para crear comunión en el pueblo, se usaba para crear compañerismo, lo tenían que comer, lo tenían que celebrar todos ellos. Y había un tercer diezmo que se daba de caridad para las viudas, para los pobres y para los extranjeros. Se usaba este diezmo para tratar de suplir muchas veces las necesidades que pasaban las personas que menos tenían o que en algún momento estaban pasando apuros. Un extranjero entre ellos definitivamente no tenía nadie. Si tú te vas a Afganistán, te pones ahí de pronto, ¿a quién tienes? Tú acá, tú puedes correr a tu tía, puedes correr a tu tío, puedes correr a tus padres y de alguna otra manera te ayudan. Va a ver, pero que te pongan en Afganistán, donde no te conoce ni el perro. ¿Qué haces? ¿Cómo sobrevives? Si no te entienden y no confían en ti porque no te conocen. Dios también estaba pensando en ellos. Y es muy interesante ver que ellos al final no daban un 10%, ellos daban un 23%. 23% era el impuesto que ellos pagaban finalmente para sostener todo el proyecto de Dios. Así se sostenía en el Antiguo Testamento todo esto. Usted puede decir, ¿pero acaso Dios no puede hacer milagros para sostener que necesita el dinero de los demás? Sí, Dios tiene toda esa capacidad, toda la capacidad. Cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué hace? Les pone una nube para que el sol no los abrace y no los queme, les pone una columna de fuego para que los guíe en la noche, les pone una columna ahí atrás para que los libre de sus enemigos, destruye al ejército egipcio, abre el mar. Cuando están caminando por muchos años, su sandalia no se gasta, no se rompe, les trae maná, les trae carne, la carne del codorniz se los trae. Y de alguna u otra manera siempre los estaba sosteniendo. Cuando tú ves al Hijo caminando en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que hacía milagros. Alimentaba a los hambrientos, 5,000, 4,000. Él de alguna manera u otra sanaba, solucionaba ciertos problemas de las multitudes. Esto hablaba de sus credenciales, claro está. Pero es interesante poder ver que Dios puede hacer todos estos milagros. Pero nos ha permitido participar de todo esto. Si no se nos permitiese, hermano mío, aunque Dios nos da todas las cosas buenas para gozarlas, nuestro corazón termina amando el dinero. Porque es el otro Dios que rige este mundo. Es el otro Dios que puede darte felicidad, puede darte esposa, puede darte confort, puede darte seguridad. Es más, si quieres compras hasta amigos que te soboneen todo el día y te puedan decir lo guapo que estás, lo esbelto que estás, qué inteligente que eres y luego les cae su chiquita. Así es. El dinero puede comprar todas estas cosas y te puede dar cierta seguridad, paz. Lo único que no te va a dar finalmente es la salvación. Porque todo el dinero del mundo no puede comprar un alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? No lo puede comprar. Pero definitivamente cuando nosotros vemos esta gran verdad, nos vamos a dar cuenta que Dios estaba usando este diezmo para sostener su proyecto. Recuerda esto. El diezmo en el Antiguo Testamento era un impuesto. Por eso es que nosotros no pagamos impuesto en la iglesia. Y tenemos que entenderlo mejor así. En la iglesia nosotros tomamos el principio del diezmo como la base para sostener también el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que produce en nuestro corazón? Los judíos cuando diezmaban, lo que producía en ellos era enseñanza de parte de los sacerdotes. Lo segundo que pasaba era temor a Dios.
De ahí piedad. Podían amar al Señor y después esto repercutía en sus vidas porque había luego la santidad en sus corazones. Y esto era muy hermoso porque ellos podían crecer, podían avanzar y podían ver la mano de Dios guiando sus vidas. Pero en la iglesia, entonces, ¿cómo deberíamos nosotros entender el diezmo bajo un nuevo pacto? Muchos de los detractores por eso dicen, no somos judíos, no tenemos que pagar el diezmo, no tenemos que traer el diezmo, porque nosotros no somos judíos. Y muchos de ellos desconocen que este era un principio muy anterior a los judíos y sigue este principio aún todavía, ojo, después todavía de ellos, cuando aún todavía estamos entre nosotros. Cuando hablamos de la iglesia estamos siguiendo hablando del proyecto de Dios. Dios llegó a un momento en que dijo a los judíos, hasta aquí no más, voy a entregar este proyecto a una nueva gente. A los cojos, a los mancos, a los mudos, a los sordos, a los leprosos. Le voy a entregar este proyecto a otras personas. Como se dijo, dice en el texto, para que el pueblo que no era pueblo mío, ahora es llamado mi pueblo. Y es por eso que en Primera de Pedro capítulo 2 se nos dice claramente esta misma verdad. Mas vosotros, dice Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota esto, ahora ya no le está diciendo solo a los levitas que son los sacerdotes, nos está diciendo a todos nosotros que somos los sacerdotes. Importantísimo. O sea, ya no hay solo una cúpula, ya no hay solo un pueblo, una tribu que se ocupaba del proyecto de Dios. Ahora somos todos sacerdotes y todos nosotros nos ocupamos del proyecto de Dios. Es por eso que entendemos esta gran verdad como un privilegio. Entendemos esta gran verdad no como una obligación ni como un impuesto. Usamos el diezmo como la base para sostener el proyecto de Dios. Porque sabe, hermano mío, no se trata de cantidad, se trata de fidelidad. No se trata de cuánto tú des, se trata de que tú puedas separar de lo que Dios te da, separar tu diezmo, la 10ª parte, y dárselo al Señor. ¿Cuál debe ser mi motivación? Por eso en el nuevo pacto hay 3 formas de motivación. La primera motivación tiene que ver con la adoración. Dios es primero que todo en mi vida. Dios es lo mejor que puede haberme sucedido. Dios lo merece todo. Lo segundo es la gratitud. Dios, me sacaste de acá, me devolviste acá, me has abierto puerta acá, me libraste acá. Dios, esto es lo que yo puedo hacerlo con adoración, en agradecimiento. Yo hablaba con un hermano extranjero muchos meses atrás y una de las cosas que empezamos a conversar era la dificultad que tenía para poder conseguir un trabajo. Le estaba faltando algunos papeles y fue muy interesante que empezamos a conversar y me dijo, mi familia, mis hijos. Yo le digo, ¿puedes creer en el Señor? Le digo, sí, me dijo, creo en el Señor. El Señor los puede traer acá. Pero ¿cómo? Me dijo, si con la justa tengo para mí, el Señor los puede traer. Pasaron algunos meses más, 2, 3 meses, y Dios trajo no solo a sus hijos, trajo aún a su esposa. Yo recuerdo haber vuelto a conversar con él, ¿te acuerdas? Le digo, ¿cómo sucedió? Ni sé aún, me dice. ¿Cómo debe estar tu corazón? Le digo. Porque estábamos hablando de otro asunto. ¿Cómo debería estar tu corazón frente a ese Dios? Frente a ese Dios. Porque esta es la verdad. Dios lo puede hacer. Hay cosas que pueden ser imposibles para nosotros. Hay cosas que pueden ser lejanas, totalmente difíciles. Pero no se trata de que yo tengo que primero ver. Se trata de que primero tengo que creer. Y Dios puede hacer grandes cosas y grandes situaciones en la vida de las personas que le creen. Por eso es que esto es algo que uno agradece. Dios, gracias porque me sitúas. Gracias porque me conservas. Gracias porque me proteges. Gracias porque me abres sendas. Gracias porque me traes bendiciones. Un corazón agradecido no está quejándose. Un corazón desagradecido se para quejando. Cree que Dios está obligado continuamente a suplir apenas abra su boca. Y no es así. Un corazón desagradecido muy pocas veces puede ver la mano de Dios obrando. ¿Sabe por qué?
porque tiene su estándar de cómo Dios tiene que responder. Y si no responde de esta manera, bueno, todo lo que venga a continuación no lo voy a agradecer. Se queja. Le pido pollo a la brasa a Dios y Dios me trae una chanfainita. Me quejo. Y aunque me llené el estómago y aunque suplí mi necesidad, me quejo. ¿Me dejo entender? Un corazón agradecido le da gloria a Dios, le adora, le agradece al Señor. No porque me da de acuerdo a mi estándar, sino porque es cercano, está cerca a mí, me cambia mi vida, me abre oportunidades, me da fuerza, me preserva la vida de un accidente, me libra. Usted ni sabe de las cosas que Dios le libra, ni lo sabe. Y la tercera manera en cómo yo hago es porque soy responsable con el reino del Señor. ¿Sabe, hermano mío? Dios también, de la misma manera, como somos una nación santa, un real sacerdocio, Dios nos permite ser responsables de su proyecto. Él puede extender su reino, Él puede ganar almas, Él puede sostener económicamente su iglesia. Lo ha hecho en el pasado, se lo acabo de decir. La gente comía, la gente bebía, la gente no se le gastaba su calzado hasta que los puso en la tierra prometida. Dios los sustentó milagrosamente, pero nos invita a ser parte de ello. Por eso, hermano mío, usted tiene que entender exactamente cómo Dios puede sostener su proyecto ahora. Y lo hace a través de este principio básico del 10%. Los judíos daban más, pero Dios nos establece el principio del 10% del diezmo. Lo vamos a ver. Tendríamos que recorrer muchas partes de la Biblia para enseñarlo. Esto lo enseñamos hace unos 2 años atrás en la iglesia, cuando hablamos de una serie que se llama El Dilema del Diezmo. Y lo mostramos claramente a través de las Escrituras. Pero no estoy hablando ahora del diezmo, estoy hablando de que nos falta muchas veces creer en esto. Nos falta la fe para decirle al Señor, Señor, aquí está. No se trata de cantidad, es mi corazón que está dudando. Es mi corazón que a veces no te cree. Es mi corazón que a veces pienso que estoy dando lo último que tengo cuando tú me llamas a confiar en ti. Y esta es la idea. ¿Sabe? ¿Para qué sirven los diezmos y las ofrendas en este tiempo? Una de las cosas que usted tal vez no lo sabe es que los diezmos y las ofrendas sirven para sostener la iglesia. En esta iglesia pagamos agua, pagamos luz, pagamos teléfono, se paga internet, se paga vigilancia, 2 veces nos han robado ya, se paga limpieza, se paga el sueldo de los pastores, hay reparaciones que se tienen que hacer. ¿Sabe? Con el uso que se le da a los aparatos, por ejemplo, tenemos una computadora malograda. Las personas de multimedia tienen que hacer milagros y a veces usar sus propias computadoras para poder seguir avanzando y seguir trabajando, pero se malogran. Se han malogrado el televisor que tenemos al frente. Usted de repente no lo ha notado, tenemos que mandar a repararlo. Se están malogrando ya los multimedias. ¿Cómo los vamos a comprar? Dios, oramos por favor para que nos traigas multimedia. Dios provee a través de los diezmos. A su vez también hacemos compras, el papel higiénico en el baño. Cuando usted entra al baño, enrolla el papel higiénico responsablemente, le da unas 14, 15 vueltas en su mano, se limpia la cara y lo bota. Ese papel se compra a través de los diezmos, se sostiene así. ¿Sabe cuánto pagamos de agua en este lugar? 450 soles de agua. Y a veces cuando vamos al baño y el agua hasta queda abierto, yo entro y han dejado abiertos los caños, digo, se ve que la gente no sabe cómo se gasta en este lugar. ¿Sabe cuánto pagamos de luz en este lugar? En este lugar pagamos de luz 700 soles. ¿Me dejo entender? ¿Cómo se sostiene el proyecto de Dios? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? ¿A quién le incumbe esto? A todos nosotros. Todos nosotros. Porque esto no se trata de cantidad. Dios no hace una playa con un grano de arena. Necesita muchos granos de arena para que se haga una gran playa. Y cada uno de nuestros aportes, cada uno de nuestros diezmos, sea lo que sea, termina haciendo una gran playa. Amén. Esta es la idea. Esta es la idea. Y sabe, hermanos míos, hay muchas cosas más que podríamos hablar. También ayudamos a las viudas. Tal vez no sabe usted acá, pero le damos una pequeña ofrenda mensual a una viuda. Se la damos. No la estamos anunciando a grandes con bombo y platillo, pero le tratamos de dar constantemente. Estamos instaurando esto.
hay algo que también hacemos, ayudamos a los pobres. Algunas veces algunas personas vienen, algunas son y a veces no son, nos estafan. Pero a veces ayudamos también aquí a los extranjeros. Hemos tenido viviendo en los extranjeros con nosotros más de un mes y 3 semanas. Agua, luz, internet, gas, gratis. Nunca nos hemos quejado. Les hemos dicho, sírvanse. Es más, seguimos viviendo entre nosotros extranjeros. Están acá entre nosotros. ¿De dónde sale? De los diezmos y de las ofrendas. De ahí se da. Y aunque ellos no se conviertan y aunque ellos no reciban a Cristo, sabemos que mostramos ese amor que Dios muestra a los justos y a los injustos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, porque Dios nos enseña que esa luz debe alumbrar hacia los demás, y así sostenemos este proyecto. Podemos hablar de muchas cosas más. Le damos una ofrenda para los niños. Cuando su hijo llega a su casa con su papel ahí rayado, pintado, ¿de dónde cree usted que sale? ¿De dónde se compra el papel? No le mandamos como en el colegio decir, por favor que su hijo traiga un 100, y que traiga crayolas y que traiga... No le pedimos. De los diezmos y de las ofrendas se compra estas cosas. Los músicos reciben una ofrenda. Casas de paz reciben una ofrenda. Ministerios reciben una ofrenda. No todos, ahorita ya están escuchando algunos ministerios, van a empezar a desfilar por la oficina. Pero no todos reciben una ofrenda. No todos. Pero se le da una ofrenda. Se ayuda a los seminaristas. No a todos, pero se ayuda. Así es. Esta es la manera como sostenemos el reino. Así es de simple. Tal vez no lo sabía, lo sabe. Y cuando usted le roba a Dios, cuando usted toma lo que es de Dios, usted le afecta el proyecto a Dios. ¿Cómo me gustaría que usted, por ejemplo, construyese una casa? Y al albañil que usted le dice, ponga los ladrillos, por favor, le doy para comprar un millar. El albañil le pone mitad de ladrillos y mitad de adobe. No sé cómo usted se sentiría si usted ve su casa así. O si empieza a quitarle los fierros que debe ir en una columna y le pone menos fierros. ¿Cómo se va a sostener esa casa en el tiempo? No es una broma. Es que esto termina afectando lo que es el reino. Y cuando uno de nosotros no entiende esta realidad y lo toma como una opción, no solamente se afecta a uno mismo, le afecta el proyecto al Señor. Porque Dios nos da para que nosotros podamos ser generosos. Dios nos abre oportunidades para que podamos separar. A veces nos falta fe. A veces nuestro corazón puede ser egoísta. Pero lo que necesitamos entender es que necesitamos comprender claramente que esto no se trata de cantidad. Esto se trata de fidelidad. Empiece con algo así. Cuando yo empecé a diezmar y me quedé ya sin mi taller y empecé a estudiar, mis sobres tenían 30, 40 céntimos. Mi pastor me decía en broma, tu diezmo no vale tanto como el sobre donde estás echando tu diezmo, me decía. Él me bromeaba a mí, pero me decía, sigue así, me decía. Dios poco a poco te irá entregando en tus manos mayor capacidad. Y así fue. Porque no se trata de cantidad, se trata de que usted pueda ser fiel al Señor. Así que esto es una forma en la que adoramos, esta es una forma en la que agradecemos y el diezmo es una forma en la que yo muestro mi responsabilidad con el reino. Me falta creer a veces por falta de fe. A veces la falta de fe es un problema recurrente en mis vidas. Era un problema en los discípulos. Los discípulos tenían esta falta de fe. Los judíos cuando salieron de Egipto y vieron la mano de Dios librándole, vieron la mano de Dios guiándolos, vieron la mano de Dios poniéndole agua, poniéndole comida. Una vez que se encontraban nuevamente en un apuro, decían, ¿podrá Dios hacerlo? Y esto a Dios le ofendía, le ofendía que dudasen de Él. Ahora Pedro está caminando sobre las aguas, Jesús le dice, ven, Jesús está caminando sobre las aguas y Pedro empieza a caminar. Y note usted la manera simbólica como nos presenta uno de los grandes problemas de la fe. ¿Por qué Pedro empezó a hundirse en las aguas? ¿Se ha dado cuenta por qué? Porque dejó de mirar a Jesús. ¿Y qué se puso a mirar? Las olas, a sentir el viento. Y cuando uno deja de ver a Dios, deja de mirar al Señor, va a empezar a ver las circunstancias. Y las circunstancias definitivamente te hablan de una realidad. Te dicen las cosas no van a resultar. Hoy estás caminando sobre las aguas, estás loco.
eso viola la ley de la física. Tú te vas a hundir ahorita y empiezas a hundirte. Porque mira los problemas, mira las situaciones y no ves al Señor. Y Jesús le tiende una mano y le dice, oye, ¿por qué dudaste? En otra oportunidad el Señor ha resucitado, el Señor se ha presentado por acá, el Señor se ha presentado por allá, pero hay uno que no cree. Si no viera, dice, si no meto mi dedo, si no agarro las heridas, yo no voy a creer. Tomás. Y Jesús tuvo que presentarse frente a él con mucho amor y le dijo, Tomás, mete tu dedo en mi herida. Mira, palpa, soy de carne, le dice. Y lo reprende y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Esto puede llegar a suceder sin que nos demos cuenta y puede terminar siendo un problema recurrente entre nosotros. Sí, probablemente usted puede haber terminado en este círculo vicioso. Para algunos de ustedes aquí esto no es un problema. Para algunos de ustedes esto es fiesta, porque comprueban a Dios. Dios los va guiando, Dios les va abriendo puertas, Dios los está progresando. Ustedes lo pueden ver. Algunos de ustedes definitivamente no lo están constatando. Algunos todavía no lo han intentado. Es un buen momento para empezar a intentarlo. Inténtelo con lo que tiene. Inténtelo de la manera como Dios nos enseña. Separe. No espere hasta el final para darle al Señor. Separe primero para que le muestre usted la prioridad del Señor. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y si usted se para al último todavía, ¿qué le va a alcanzar? Porque primero van a venir todas sus necesidades. Y es por eso que probablemente las necesidades se multipliquen. Necesita primero separar al Señor, darle al Señor lo que es de Dios en un principio. ¿Sabe? Recuerde por tanto esta verdad. Quiero terminar esta enseñanza en un libro muy interesante aquí en Malaquías que nos muestra tres verdades. En Malaquías, capítulo 3, hay una parte donde el pueblo ha llegado hasta ya su final. Está completamente alejado de Dios, le van a venir grandes problemas y su vida espiritual aquí está hasta lo más bajo. Esto no es nuestra situación. Yo le digo con toda honestidad, esta no es una iglesia que no atiende a los problemas de Dios, que no atiende el proyecto de Dios. Yo creo que no es así. Yo creo que esta es una iglesia que de verdad honra a Dios. Y que muchos de nosotros aún todavía necesitamos seguir creciendo en esta verdad. Pero el grueso de esta iglesia honra al Señor. Le honra, le glorifica, atiende lo que es el proyecto del Señor. Pero quiero mostrarle aquí tres verdades, si usted necesita entenderlo. En el capítulo 3 de Malaquías, versículo 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué me tengo que arrepentir? Le dice el pueblo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Acaso nuestra relación no está bien? Y Dios está viendo que su relación no está caminando bien. Y les va a dar tres verdades y nos va a mostrar tres verdades interesantes. Versículo 8 les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dice Dios. Y dijisteis, ellos respondieron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Note el versículo 9, la repercusión que trajo sobre ellos en sus campos, en sus ganados, en sus sembríos. Les trajo repercusión, porque este era un impuesto. A ver, tú que seas empresario, vamos a poner una verdad. A ver, tú que seas empresario, en esta semana tienes que pagar los impuestos y decides, no pago pues, quiero irme de viaje a Miami. ¿Qué va a pasar con la SUNAT en tu vida? Si tú pagas impuestos, la SUNAT va a venir, va a tratar de cobrarte. Pero yo quería pasar un tiempo en Miami con mi familia. Bueno, eso está el problema. Tú tienes que pagar impuestos. Y así es. Los que pagan impuestos, los que pagamos impuestos, así es. Yo pago impuestos. Si yo me atraso en impuesto, un día, hermano mío, esa es una de las cosas que me dan cólera de nuestras autoridades. En un ratito me están notificando. En un ratito, al día siguiente me están notificando. Y me tratan como si fuera yo una persona deshonesta o delincuente. Cuando hay un montón de personas que viven en la informalidad. Un grueso
que viven en la informalidad y se lo permiten. Pero a los que viven en la formalidad, al toque les están cayendo. Entonces, hermanos míos, cuando uno hace esto, definitivamente uno tiene que entender igual con Dios. Dios ponía este impuesto para sus siervos. Dios ponía un impuesto. Por eso es que les dice, ¿robará el hombre a Dios? Me estás afectando. Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y toda la nación, dice el versículo 9, me habéis robado. Y Dios ahora, después de acusarlos y de confrontarlos, los va a desafiar. Y es muy importante ver que aquí Dios los desafía de una manera que es inaudita, porque Dios no nos llama a que nosotros lo probemos. Al contrario, le ofende a Dios que nosotros le probemos. Le ofende a Dios que nosotros dudemos, pero en este texto es importante ver cómo Dios los reta, cómo Dios los desafía. Les dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, o sea, en su templo, atendiendo a los levitas, atendiendo a los sacerdotes. Y probadme, les dice, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y es importante poder ver cómo les dice, tráiganlo, atiendan las necesidades de mis sacerdotes, de los levitas, y yo me voy a dejar probar en esta situación. Y les dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y esto es lo segundo que hace, lo tercero que hace, les promete bendición y les dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Jesús mismo habló este principio, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, un sinónimo de sobreabundancia, un sinónimo, porque con la medida con que tú mires, se te volverá a medir. Hermano mío, esta es una de las grandes verdades que este pueblo tenía que llegar a entender. Tal vez este es uno de los grandes escollos dentro de la vida cristiana que probablemente no podamos entender. ¿Sabe? A veces se nos hace difícil. A veces necesitamos emprender y dedicárselo al Señor con mucha fe y decirle a Dios, en tu palabra voy a empezar a hacerlo. En tu palabra voy a empezar a intentarlo. En tu palabra yo voy a hacerme parte responsable de tus proyectos y voy a atender tanto así las mismas necesidades de otros. Nosotros tenemos algunos proyectos aquí. Algunos van a empezar a ver la luz en toda su plenitud cuando entremos en la próxima visión. Pero tenemos un proyecto, por ejemplo, de una editorial. No es un negocio para nosotros. Prácticamente se recupera lo que nosotros se invierte ahí, pero se paga personas que trabajan generando sana doctrina para niños. Ante tanta doctrina liviana, ante tanta doctrina baja, sosa, tratamos de generar sana doctrina para nuestros niños y buscamos influenciar a otras iglesias con estos materiales. Y lo hemos estado haciendo. Nosotros pagamos la capacitación como iglesia. Qué importante es esto. ¿De dónde sale? De los diezmos y de las ofrendas. Porque sabemos que este es el proyecto de Dios. Que no todo es evangelismo, sino que a su vez tenemos que llevar también la sana enseñanza a otros lugares. Influenciar a otras iglesias. En esta última oportunidad que hemos tenido, nuestras propias lecciones, nacidas del corazón aquí en la iglesia, hemos alcanzado a 45 iglesias. Los hemos capacitado, les hemos enseñado, hemos entregado materiales. Nuestros materiales están en África. Nuestros materiales nos están pidiendo en México. Tal vez usted no se entera de esto, pero todo esto sale de cómo apoyamos el proyecto del Señor. Amén. Así es. Así es. Las corporaciones, las personas se buscan hacer un proyecto en beneficio del hombre. Y sabe, hermano mío, muchos de ellos tienen una gran verdad. Quiero enseñarle un pequeño video de una pequeña realidad que está sucediendo en otros lugares. Mire acá. Esto tiene que ver con la donación de órganos.
Este pequeño video nos habla de cruzadas alrededor del mundo y aún en el Perú que nos animan a donar nuestros órganos si es que nos pasara algún accidente, para que puedan ser tomados y dados a personas que están esperando haciendo cola con una enfermedad que necesita urgentemente un trasplante. El video que hemos visto es de una niña que ha tenido ya muerte cerebral y se la están llevando al quirófano a extraerle 3 órganos para que pueda salvar 3 vidas. Si estos órganos pueden responder al trasplante, estas vidas vivirán. Y será beneficioso de repente a un niño o a un adulto tener un órgano que le salve la vida. El negocio en el que nosotros estamos va más allá de 80 años. El negocio en el que nosotros estamos tiene que ver con la inmortalidad de personas, o para el infierno, o para la eternidad en el cielo. Es un negocio mucho más grande y mucho más elevado. Vale la pena invertir en este negocio. Y cuando nosotros sabemos claramente que somos accionistas de un proyecto que va más allá de este mundo, que va para toda la eternidad, lo podemos entender. Hay momentos altruistas de personas que pueden permitir que sus hijos hagan esto. ¿Se imagina a su hijo? ¿Se imagina a su hija? Yo no me imagino a mi hija. Pero llegado el momento, si pasara esto, lo haría. Pero hay algo muy elevado, más allá de lo que nosotros podemos darle a las personas de manera momentánea. Es la vida eterna. Y cuando el proyecto de Dios se ve afectado, cuando el proyecto de Dios se ve truncado, es muy difícil que lo podamos sostener en el tiempo. Piensa en esto y anímese a seguir siendo parte de este proyecto al cual Dios nos ha llamado a atender. Amén. Pongámonos de pie.